Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Hoy expresamos un saludo especial a la comunidad urbanista latinoamericana y deseamos que en el 2020, porque este es nuestro primer programa del año de La Voz del Derecho, Derecho Urbano e Inmobiliario, que en el 2020 sea un año de mucho progreso, de esperanza, de fe y de bienestar para toda la comunidad urbanística. Hoy es un día especial por ser nuestro primer programa, y hay un tema de bastante interés, de profundo interés, sobre todo para los funcionarios públicos y también para el sector privado. Vamos a hacer un programa del Archivo Legal de Ciudad. Y están invitados dos personajes muy importantes. Aquí tenemos al doctor Octavio Rojas León. Bienvenido, doctor Octavio. Gracias. Él es un bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, máster en Ciencia de la Información del State University, estudios avanzados en Administración Educativa de Sistemas de Información de la Universidad de Maryland. Tiene un programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes, director del programa de bibliotecas universitarias en el Fondo Universitario Nacional, hoy en día IFES, director del programa de Sistema Nacional de Información en Conciencias, fue director y profesor del Departamento de Ciencias de Información de la Javeriana, profesor de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad de La Salle, consultor nacional e internacional en temas de administración, capacitación, desarrollo de bibliotecas y archivos y tecnologías de información aplicada a estos sistemas, amplia experiencia en servicios de outsourcing para bibliotecas y conocimientos automatizados de gestión bibliotecaria y documental a nivel mundial, y fundador y gerente de la empresa Infolin y quien le ha servido de soporte a multinacionales y a Concel, hoy en día, claro, al Plan Nacional de Lectura, Bibliored, a la DIAN, a Rojas Everard, entre otras muchas empresas que él maneja. También nos acompaña el doctor Fernando Rodríguez, y vea que las hojas de vida que le estamos presentando de estos dos personajes son autoridades en materia archivística y de compilación de documentos. El doctor Fernando Rodríguez es bibliotecólogo especializado en sistemas de información, también con especialización en sistemas de tecnología, es magíster en gestión universitaria, fue subdirector nacional del IFES, director de bibliotecas en varias universidades, e implantó el DINES para el Ministerio de Educación y ha sido gerente y consultor de empresas transnacionales de bases de datos y servicios de información. Y es importante, bienvenido, doctor Fernando. Muchas gracias. Es importante señalar que este programa, La Voz del Derecho, su director general, que les envía un saludo de bienestar para este año, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y quien les habla, Edgar Barajas Ortiz, especializado en Derecho Urbano, especializado en Derecho Tributario y evaluador de bienes urbanos y de bienes intangibles especiales. Esto es daño emergente, lucros cesantes, expropiaciones, servidumbres y toda la categoría 13 de la ley valuatoria. Vamos al grano, como dice por ahí un dermatólogo. Vamos a hablar hoy en el marco de la ley 594 para Colombia del año 2000, que es el marco que reglamenta el archivo y se dictan otras disposiciones en esta materia. La primera pregunta que la ciudadanía debe saber, y empiezo con el doctor Fernando, ¿qué es un archivo? Bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. El archivo a nivel urbanístico y en general es una dependencia cultural que busca recoger toda la memoria administrativa y funcional, en este caso de los municipios, de las ciudades, con el propósito de brindar información retrospectiva y presente a aquellos ciudadanos que requieran de la información para su bienestar y para el desarrollo social. Ok, los archivos pueden ser públicos y privados. Doctor Octavio, ¿cómo explicamos al público? Evidentemente, los archivos
en la medida en que representan, digamos, una memoria, son la memoria de toda la actividad de la sociedad. Y el primero y más importante, evidentemente, es la parte pública. Y en ese sentido, pues los archivos hoy en día hay una discusión que me parece supremamente importante cuando estamos hablando de corrupción y anticorrupción. Digamos que los archivos se constituyen en la herramienta más importante de esa política y de ese plan de anticorrupción. Yeah. Porque recogen la actividad y documentan cualquier tipo de decisión que se haga en el sector gubernamental y específicamente en el sector de las ciudades. Y una de las cosas de las que han fallado durante mucho tiempo, en los últimos 40 o 50 años, es precisamente de que no hay una memoria que pueda respaldar, por ejemplo, la investigación sobre hechos de corrupción en los municipios y en el gobierno en general. Eso es verdad. Aquí recordamos malos momentos históricos, el incendio del mismo Palacio de Justicia, el incendio de algunas alcaldías en los últimos días de gestión de un alcalde para temas probatorios. Pero es importante decirle a la ciudadanía que precisamente un documento es un instrumento que sirve de pieza probatoria tanto para el pasado como para presente como para el futuro. Por eso en la misma ley se habla de patrimonio documental. ¿Qué es eso? ¿Qué es patrimonio documental? ¿Qué llamamos patrimonio documental? El patrimonio documental, al igual que el patrimonio, forma parte también del criterio del patrimonio cultural de un municipio, de un departamento, de una nación. Busca conservar, preservar todo aquello que ha de enriquecer la administración pública, que ha de enriquecer la actividad del ciudadano en beneficio de su desarrollo, como se mencionó anteriormente, ¿de acuerdo? Y ser el pilar fundamental para tomar decisiones, tomar acciones, para planear. Todo eso es fundamental. En todo eso es fundamental el documento. El archivo se hace muy importante, como lo mencionaba el doctor Rojas ahora. Yo traspaso un poco más el tema de corrupción, anticorrupción, y tal vez idealizo la administración pública en el sentido de que el archivo le ha de servir al funcionario público para tomar acciones, para planear esas acciones y en su momento también para soportar, no solamente como elemento probatorio, sino también como un elemento de soporte a toda la administración pública. Lo que acaba de decir Fernando, precisamente lo veo como los principios que rigen la función archivista como tal. Hay unos principios que están también plasmados en la ley, además son principios mundiales, que son los fines del archivo. Claro. ¿Cuáles son los fines del archivo? Entre otros principios que hay, como son los fines del archivo, la importancia del archivo, la responsabilidad, la dirección y coordinación de la función archivística, la administración y acceso a esos mismos documentos, la modernización, que de eso vamos a hablar, y la función en general de los archivos. Entonces, empecemos esos fines. ¿Cuáles son los fines de un archivo? Yo diría que lo primero es para toma de decisiones, porque dice el dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces serviría como un primer fin el de la soporte para toma de decisiones. ¿Estamos? Sí, ahí digamos que lo que mencionaba Luis Fernando, lo que podríamos considerar la primera opción fundamental es la de preservar. Es la de preservar que tiene unas implicaciones que nadie realmente en el país ha entendido bien, y en el sentido de que el archivo no es solo un depósito de documentos, sino que el archivo es un ente vivo que permite proyectar las decisiones y fundamentarlas. ¿Sí? Fíjese usted, por ejemplo, si un municipio contrata, digamos así, una construcción de una carretera. Como todos sabemos, el construir la carretera necesita unos estudios de factibilidad, ¿cierto? Por supuesto.
Y no solo... Tanto fácticos como financieros. Sí, como de todo. por ejemplo, estudio geológico. Topográficos. Por ejemplo, un estudio geológico. Correcto. Después de que se hace esa entrega de ese contrato, supuestamente quien contrata tiene que entregar el informe del estudio geológico. Y ese estudio geológico debería, de ahí en adelante, ser un punto de partida para tomar decisiones sobre aspectos mismos de mantenimiento de la carretera o de desarrollos posteriores, tanto de la carretera misma como de actividades complementarias. Eso no ocurre en Colombia. Esos documentos que probablemente representan una inversión de billones de pesos en el país, se pierden. Pero mire lo grave que es incumplir la ley, porque la ley sí establece que deben existir. Y además la misma ley regula no solamente esto como responsabilidad del sector público, sino también del sector privado. Y ojo, para los nuevos alcaldes, para los nuevos concejales, nuevos funcionarios de entidades, tienen una obligación no solamente de velar por esa función archivística en los funcionarios suyos, sus funcionarios subalternos, y tiene que hacer los mismos documentos de acuerdo a unas metodologías, no lo que se le ocurra hacer. Entonces es importante por eso, de vital principio como tal, desarrollar la ley. Lo que pasa es que no se cumple. Pero incluso el sector privado también tiene unas obligaciones, como ya lo vamos a ver. Entonces hablemos de eso, Fernando, el tema de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad a nivel jerárquico de los funcionarios públicos, del archivo como tal? Ok, antes de responder a su pregunta, Edgar, vale la pena recordar que los archivos son fundamentales para la modernización de la administración pública, en la medida en que me permiten ver el pasado y con base en él tomar las acciones, tomar decisiones que me permitan ir modernizando mi administración con el propósito de lograr el bienestar de la sociedad o en este caso de la organización. Ya respondiendo a su pregunta, la responsabilidad principal de los archivos desde el punto de vista normativo la regula, está en cabeza del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene también bajo su coordinación los comités departamentales de archivo, que son las instancias a las que llegan los diferentes municipios, las diferentes ciudades, y coordinan entre ellos y presentan entre ellos los diferentes documentos que debe presentar el archivo como tal. Todo municipio debe estar sujeto a unas tablas de retención documental. Todo municipio debe estar sujeto a esas tablas con el propósito de definir al interior de cada uno de ellos cuál es la vida útil y cuándo ha de pasar a los 3 diferentes niveles de archivo que se tiene en cada municipio. Hay un archivo central, hay un archivo intermedio y hay un archivo inicial, que es en el que se producen los documentos, luego pasan a un punto intermedio y posteriormente pasan a un archivo central o archivo histórico, con el propósito de definir de todo aquello que se ha producido por la administración qué debe mantenerse en la historia del municipio y qué no debe mantenerse en la historia del municipio. Pero toda esa documentación está regulada bajo las tablas de retención y por ende aprobadas por los comités departamentales de archivo y en segunda instancia por el Archivo General de la Nación. Qué bien. Hay una cosa, Octavio, que se llama, y la ley lo prevé así, el Sistema Nacional de Archivo. Exactamente. El sistema es una compilación, es lo que usted decía, es un ente vivo que le debemos explicar a la ciudadanía qué es el Sistema Nacional de Archivo. ¿Qué es eso? A ver, desde que una cosa importante que vale la pena resaltar es que desde la, llamemos así, Constitución del Archivo General de la Nación, como un ente central del del llamado Sistema General de Archivos, se ha avanzado mucho. Hoy en día, usted ya siente que el Archivo General de la Nación tiene incidencia en decisiones gubernamentales, en decisiones de gobernadores y decisiones de alcaldes. Sí. Y está haciendo un seguimiento, me ha tocado ver, un seguimiento a las decisiones y los programas para implementar programas de archivo
en los municipios. El Sistema General de Archivos es un sistema que está compuesto precisamente por todos los archivos de la nación en los diferentes niveles, a partir de una cabeza que se conoce como el Archivo General de la Nación, que entre otras cosas, como usted sabe, el Archivo General de la Nación es de una importancia vital para el país, porque ha ido recogiendo no solo la documentación que estamos produciendo ahora, sino la producción de la historia de la República. Claro. ¿Okay? Y allí ya hay documentos supremamente invaluables para hoy en día, para los análisis de hoy. Por ejemplo, leía en estos días sobre el análisis en comparativo de las constitucional y la evolución constitucional y los documentos que ahí reposan todavía sobre los esfuerzos constitucionales que se han venido haciendo a partir de la independencia. Entonces, digamos que ese es el Sistema General de Archivos. Y yo quisiera decir que eso ha ido avanzando, va lento, y todavía falta una conciencia muy grande, digamos, en el nivel político, empezando por el presidente de la República, y en el nivel, digamos, privado también, porque digamos que los que producen información también, que contribuye a los archivos de los municipios y del Estado en general, es el sector privado también. Como decía ahora, si usted tiene un contrato para producir un plan de vivienda o un plan de carreteras o un plan hospitalario, eso tiene que dejar una documentación en alguna parte, claro, que debe servir como punto de seguimiento, claro, de continuidad. Y en ese sentido todos tenemos una responsabilidad muy grande, pero el más importante para mí es poder levantar la conciencia de la nación con respecto al valor intrínseco del archivo, que no es un depósito de documentos, es un archivo, es un organismo vivo para el país, ¿sí? Claro. El sistema, ¿sí?, complemento un poco con lo que dice el doctor Rojas. El Sistema General de Archivos está conformado por los ciudadanos y las instituciones que producen información, pero que también consultan la información. Sí. Por lo tanto, en el Sistema General de Archivos estamos involucrados todos. Todos producimos información, una información obviamente que se tiene que organizar y se tiene que clasificar y se tiene que validar, pero es una información que va en beneficio del país, para el desarrollo. Es la memoria viva de una nación. Y nosotros como ciudadanos formamos parte de esa nación. Las empresas forman parte de esa nación. La administración pública en general forma parte de esa nación. Todos formamos parte del archivo. El archivo es la memoria viva, es el cerebro de la nación. Cuando nosotros a modo personal necesitamos información, acudimos a nuestra memoria, la traemos y la transformamos o no, o la consultamos. Eso mismo sucede con los archivos. Aquí cobra importancia el tema de soporte de decisiones. Somos bastante olímpicos en tejer el documento. Por ejemplo, las juntas de acción comunal discuten temas importantísimos, temas de ciudad, de municipio, de localidad, y no dejan archivo alguno, no dejan la historia. Muy diferente, por ejemplo, en Alemania o en Suiza, las famosas juntas que llaman los Länder, prácticamente desde ahí se teje el país y lo que se habla y se cumple, y ahí están los registros. Pero aquí ni siquiera en las empresas ni en las corporaciones a veces se dejan registros de un acta donde hubo discusiones y antecedentes muy importantes para arribar a una discusión. Y entonces por eso esas decisiones no cobran fuerza, precisamente porque no hay un soporte legal, no hay un soporte escrito, no hay un soporte documental, porque es que lo que tiene fuerza es lo que incide en las decisiones y en el actuar fáctico de esas decisiones. Por supuesto. Es muy importante esto que me están diciendo, y eso estamos diciendo a la comunidad urbanística. Y eso conlleva que muchas veces las sociedades no avancen. ¿Por qué? Porque se vuelve todo un proceso cíclico. Vienen personas nuevas, intentan hacer, dejan algo escrito, pero con el transcurrir del tiempo se va perdiendo la información, no se conserva, no se preserva. Vienen otros y vuelve y repetitivo, se vuelve un proceso muy cíclico que impide el desarrollo, el avance de las mismas sociedades, de las mismas localidades. Y hoy en día el tema del archivo, pues como ya sabemos, se ha vuelto un poquito más complejo,
en el sentido de que ya estamos mucho más allá del documento, ¿sí? Con el panorama electrónico, hoy, digamos, la producción de documentos es 50, 1000 veces a lo que se producía antes. Claro, documento es escrito y es virtual también, las grabaciones son documentos. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, en este sentido se ha vuelto mucho más complejo y el tema tiene un impacto, digamos, en las administraciones municipales porque no hay como una visión, no hay una preparación, no hay una concientización y, digamos, los mismos alcaldes no tienen ninguna visión sobre qué es lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Y entonces yo he ido a municipios donde me han llamado para ver si hacemos algún trabajo de archivo, de organizar el archivo, y me han dicho, pues lo llamamos porque nos acaban de mandar esta circular del Archivo General de la Nación diciendo que tenemos unas fechas para cumplir, ¿cierto? Pero en principio voy entrando al tema del archivo en el municipio y me dice, mira, háblese con el señor, que él es el jefe del archivo. Y el señor lo entrevisto y me dice, no, mire, es que a mí, yo estaba allá en seguridad y como no allá cerraron. De celador pasó a ser jefe de archivo. Entonces me pasaron para acá y yo de esto no sé. Entonces, vea usted qué me puede ayudar. Entonces, ese es otro tema, pues, que necesita una revolución. Sí, sí. Una revolución es mirar las cosas desde el punto de vista de su importancia y poderlos penetrar en ellos para saber cuáles son las decisiones básicas que es necesario tomar para que esto funcione. Sí, sí. Aquí es muy importante lo siguiente, y para la comunidad latinoamericana, es que el mismo problema pasa en Panamá, en México, en Cuba. Ahí hay unos amigos funcionarios en esos países que escuchan este programa seguido. Pero vamos a hablar de eso porque ustedes son expertos en administrar archivos. Y hay firmas importantes a nivel latinoamericano. Conozco, por ejemplo, Iberlex, firmas que son muy fuertes en materia de ser soporte documental de información. Entonces vamos a hablar cómo se administran los archivos, Octavio y Fernando. A ver qué se les ocurre enseñar como pedagogía a la comunidad urbanística. Lo primero es que indudablemente tiene que haber un respeto hacia aquellas personas que han sido formadas en temas de archivos. No hay que caer en el tema trivial de considerar que un archivo cualquier persona lo puede manejar, porque históricamente se ha visto en las organizaciones que, voy a tomar casos, viene la secretaria y dice voy a organizar el archivo alfabeto de acuerdo a la persona que me remite la carta, otros vienen y los organizan por años, etcétera. La organización está muy, muy de la mano de los estados de opinión de aquellas personas que han sido nombradas para esos cargos, pero hay personas que han sido formadas en archivos y que tienen una experiencia y una trayectoria y que se hace necesario respetar esa formación y considerarlos como pieza clave en el desarrollo de la administración pública o de la administración privada. Es lo primero. Lo segundo, los archivos se van a organizar, a pesar de que hay una directriz por parte del Archivo General de la Nación, entra mucho, no tanto en la administración pública como sí en la administración privada, a tener los intereses de la propia organización, a satisfacer esas necesidades, esas inquietudes, y con base en ello se organizan especialmente los archivos. Sí. A mí me interesa mucho mencionar que, digamos, en los archivos municipales y oficiales caen una cantidad de documentos que hoy en día están tratados de manera suelta. Diga usted, todo, por ejemplo, acabo de ver un caso en Colombia de la organización de todos los planos de la ciudad. Bogotá tiene su propio centro de control, claro, de todos los planos, que usted sabe, sí, que si yo necesito una licencia de construcción, tengo que entregar los planos. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿dónde quedan? Hay instituciones que ya están tomando decisiones con respecto a eso, pero si eso no queda en ninguna parte, cuando toca hacer los desarrollos urbanos, viene el tema, ¿no? Incluso para disputar la propiedad. Exactamente. Y no solo eso, por ejemplo, cuando toca rehacer las tuberías, por ejemplo. Sí. Resulta que no hay planos por ningún lado. Claro. Y toca hacer huecos para averiguar por dónde va la tubería.
igual que un simple apartamento. Uno le va a cambiar la tubería del apartamento y no sabe por dónde va la red porque no hay plano. Exactamente. Y la ciudad es lo mismo. Exactamente. Aquí hubo un problema muy fuerte y de mucha discusión jurídica entre particulares y el acueducto de Bogotá sobre por dónde pasaba el colector de la Quebrada de las Delicias, aquí en plena séptima, y ahí encima construyeron un edificio. En fin, hubo una discusión y toca acudir a planos multitemporales, a planos de hace más de 80 años, a planos de hace más de 60 años. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Afortunadamente encontramos unos planos, pero las redes tienen también su historia, cómo se construyeron y cómo se han venido cambiando. Hoy en día pasan por el centro de las avenidas, pero muchas veces están por debajo de las casas. Y en desarrollos de ciudad sí que es importante el tema de planoteca. Claro. Pero precisamente cómo se administra esa información, cómo le enseñamos a la comunidad urbanística el tema de bodegas versus bodegas virtuales. Me imagino yo una expresión por decirlo aquí, pero ustedes son los expertos. Pero digamos que para empezar tenemos que tomar decisiones sobre quién administra un archivo. Eso hay que tomar unas decisiones muy claras sobre eso, ¿cierto? Porque yo he visto gente que bota los archivos porque no le da importancia al archivo. Pues dijo, lo he visto en bolsas plásticas, botarlos, en costales, y porque no los han valorizado, porque la gente que está al frente del archivo no sabe. En Alemania les dio por quemar unos libros, porque a un bigotón se le ocurrió. Sí, quemamos unos libros. Sí. Entonces el tema empieza por ahí. Vamos a profesionalizar el manejo del archivo bibliotecario, del archivo, municipal. Como bien dice Luis Fernando, hay que profesionalizarlo. ¿Cierto? Y se puede, incluso la ley lo permite, que se pueda hacer una tercería, no tiene que ser un funcionario. Sí, claro. No, pero adicional a eso hay unas consideraciones muy importantes que la tecnología hoy por hoy lo permiten. Indudablemente hay aplicaciones supremamente costosas, supremamente grandes, robustas, que permiten manejar archivos, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá. Las aplicaciones lo permiten desarrollar de manera muy robusta, pero para otras ciudades, para otras localidades, incluso dentro de la misma Bogotá, hay tecnología, entre comillas, open source, que me permite descargar y trabajar la información de modo digital para que sea consultada sin restricción alguna, para que apoye tanto la administración pública como apoye también al ciudadano. Entonces, esas fronteras, esos obstáculos que se presentaron durante muchos años para la preservación y para la conservación de los archivos, hoy ya no son un problema. Perfectamente en un municipio pequeño, con recursos económicos muy limitados, se pueden dar consideraciones grandes para manejar los archivos, tanto los archivos administrativos como los archivos históricos y como los archivos, las mismas planotecas especialmente. ¿De acuerdo? Sin ir en contravía de las instituciones que el Estado colombiano ha creado para el manejo de toda su temática cartográfica. Correcto. Y evitar problemas, por ejemplo, como lo que sucedió entre Chocó y Antioquia en la disputa por unos municipios, sencillamente porque no tenían los archivos, porque no hubo los archivos históricos que soportaran esas decisiones. Esas divisiones. Pero yo agregaría esto. Digamos que tenemos que evitar cometer el error que se cometió hace 20 o 50 o 100 años. Es decir, cuando los archivos eran solamente limitados a documentos históricos. Claro. Sí, se cometieron muchos errores, pero hoy que estamos en la nueva era electrónica, ¿cierto? Y en el que estamos produciendo archivos electrónicos, claro, tenemos el riesgo de seguir haciendo los errores, cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época, es decir, de no conservación, de no tener una visión clara de toda integral del archivo, sino parcial. Y hay problemas muy grandes, es decir, yo los he visto porque yo he trabajado con entidades de gobierno muy grandes y con empresas de gobierno, con empresas particulares grandes, como me tocó en la época de la anterior Concel. Digamos que esos archivos, vive usted un caso especial, de una importancia vital en el país. Los archivos de la registraduría y de
del supernotariado y registro. Ahí está la propiedad. La mitad, probablemente yo creo que, por lo que yo tengo conocimiento, mucha de la mitad de esa documentación todavía no se ha organizado. Sí. Pero también la que se ha organizado, por ejemplo, se ha digitalizado los documentos, los llamados libros notariales y todo. Lo que llama el protocolo. También unas normas, que son archivos notariales. También se ha, digamos, en cierta manera tomado un poco a la ligera, ¿cierto? O sea, necesita un análisis más profundo, más integral, más sistemático, para que no nos digamos dentro de 20 años estábamos en la era tecnológica, pero no se alcanzó a hacer todo, no se hizo todo correctamente. Claro, y complemento un poco todo ese problema de la pérdida de información, incluso con la nueva tecnología. ¿Cuántos archivos no se perdieron porque estuvieron en disquetes flexibles y nunca se migró esa información? ¿Cuántos archivos se perdieron porque pasaron a los famosos disquetes rígidos y esa información nunca se perdió? Hoy por hoy, ¿cuánta información está susceptible de ser perdida porque está en las unidades de disco compacto, en los CDs y eventualmente en los pendrivers? ¿De acuerdo? Entonces, en eso también tiene que hacer mucho énfasis la administración pública de tratar de preservar no solamente el papel, sino los diferentes formatos en los que se ha venido presentando o almacenando la información. De ahí la importancia de la profesionalización del tema. Sí. ¿Me entiende? Porque es que cuando usted apenas entiende en términos globales, dice, digíteme esos documentos. Ahora, digítemelos y ¿a dónde los mando? Los mando a un CD, los mando a la nube, los mando a un servidor central. Y como está diciendo Fernando, los cambios de tecnología en los últimos 20 años han sido violentos. Es decir, ya como sabemos, el disquete ya no nadie lo usa. Y la transferencia de la información de esos diferentes medios no es que se haya analizado muy a fondo. Y entonces esa documentación que aparece en medios, llamémoslo así, entre comillas, antiguos, va desapareciendo. Se va perdiendo y es un gran problema para toda la nación como tal. Aquí no se puede uno imaginar qué pasaría un banco sin archivos. ¿Y dónde está la plática? O una notaría sin archivos, o una superintendencia de registro y anotación sin archivos. ¿Dónde está la certificación de mi propiedad? La misma registraduría nacional de la nación. Interrumpo. ¿Dónde están los archivos de aquellas instituciones que se han transformado o se han cerrado por decisiones político-administrativas? ¿Dónde está toda esa información? Pero mire un ejemplo que de otro tema de la visión integral del archivo. Es muy difícil convencer a la gente que toma decisiones de tener un archivo doble. Es decir, si usted tiene el archivo del municipio y tiene que tener un soporte de copia en otra parte. Y le voy a dar un ejemplo típico, el de las Torres Gemelas. Usted sabe que las Torres Gemelas se fueron al suelo, con todo. Pero muchas de las empresas que estaban allí funcionando pudieron funcionar casi a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque tenían el archivo completo, un backup del archivo completo en otra parte, en Chicago o en Atlanta. O en la nube. No en la nube, lo tenían en otra parte para evitar, digamos, desastres, para prevenir el efecto de los desastres sobre los archivos. Sobre la gestión. Ese tema es otro tema vital y fundamental para tomar decisiones y establecer políticas públicas sobre los archivos. Bueno, agradecemos a Fernando y a Octavio. Se nos acaba el tiempo y me parece muy importante. Yo creo que más adelante vamos a hacer otro programa sobre el tema procedimental archivístico de ciudad. Pero sin antes agradecer a la comunidad y invitarlos a un seminario de instrumentos de tributación y urbanos en la financiación de ciudad que se va a realizar en la Universidad de los Andes el 22 de enero. Entonces invitar a la comunidad urbanística para ello de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde en las instalaciones de la Universidad de los Andes. A toda la comunidad urbanística las invitamos para que se inscriban a través de la página web de la Universidad de los Andes.
A todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Gracias, Fernando. Gracias, muchas Octavio. gracias. Gracias por la invitación. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.